AstraZeneca. Primer feminicidio en Holbox y Tulum en llamas. Incendios y asesinato de mujer a manos de policías. Bienvenidos al Caporal del 28 de marzo. Comenzamos. Finalmente le llegó el turno al presidente Andrés Manuel López Obrador para recibir la vacuna en contra del COVID-19. Aunque hubo fuertes rumores a finales del año pasado de que presuntamente ya había recibido la vacuna, pues finalmente esto se confirmó que era falso, que no la había recibido una vez que resultó contagiado de COVID-19. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México ha informado sobre la jornada de vacunación en las alcaldías restantes, entre ellas la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se encuentra Palacio Nacional, donde actualmente vive el presidente de la República. En las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc vacunaremos del 30 de marzo al sábado 3 de abril. La vacuna que aplicaremos en estas tres alcaldías será la vacuna de AstraZeneca. Esta es una vacuna de vector de adenovirus, consta de 2 dosis. Entre las 2 dosis, el periodo que debe transcurrir es entre 8 y 12 semanas. El presidente había dicho que no se iba a vacunar sino hasta cuando le tocara, conforme el programa con la ciudadanía en general. La vacuna AstraZeneca es justo de las que estará enviando el gobierno de los Estados Unidos, bueno, de una parte de las que ha prometido, y que en algunos países se ha suspendido su suministro debido a investigaciones sobre posibles afectaciones a las personas a quienes se los han aplicado y posibles que hasta este momento todavía no están sustentadas. Justo ante la duda están haciendo estas investigaciones por su apellido, por el apellido del presidente, por ser López. Le tocará justo la vacuna el próximo jueves 1 de abril. En alguna de las sedes dispuestas por el gobierno de la Ciudad de México, la Biblioteca Vasconcelos en Buenavista, la Primaria Benito Juárez en la Roma Sur o en la Universidad La Salle en La Condesa. Hasta este momento, de manera oficial, el gobierno de México no ha informado cómo o en dónde se va a aplicar la vacuna. El presidente, sobre el punto de vacunación, puede que acuda a la sede, o bien existe también la posibilidad de que se haga un acto público en Palacio Nacional en donde reciba justo la vacuna. Esto implicará dos cosas. Uno, romperá la tradición de descansar los días santos. Como presidente en los 2 años anteriores lo ha descansado esos días, si es que desea hacerlo en un acto público. Y pues eso sí, para respetar su turno, el presidente tendrá que regresar desde Tabasco, en donde estará un día anterior, el 31 de marzo, para terminar de entregar apoyos a familias afectadas por las inundaciones justo del año pasado. En tanto, la indicación para la ciudadanía en general es quedarnos en casa, ya que tanto expertos como autoridades pues prevén la posibilidad de una tercera ola de contagios derivado justo por estas vacaciones. Así que la invitación es quédate en casa. Tenemos que estar preparados para enfrentar en mejores circunstancias una posible tercera ola. Por primera vez en la historia de la isla de Holbox, en Quintana Roo, ha sido registrado el asesinato de una mujer, un hecho calificado como feminicidio. Es relevante lo que ha ocurrido por las características también en lo que es del caso, y también porque a raíz de esta denuncia, de este acontecimiento, han sido denunciados también, se han destapado los casos de 2 mujeres desaparecidas sin ser considerados como homicidios, y denuncias también de intentos de violación, todo en la isla de Holbox. El primer feminicidio registrado en esta isla fue en contra de Carla, de 29 años de edad. Ella tenía un hijo, casi niño, que se dedicaba a conducir un taxi. En esa isla, los taxis son carritos de golf. De hecho, estás viendo en pantalla justo el hallazgo de este carrito de golf flotando cerca de la zona de Punta Siricote. Estaba también muy cerca de este vehículo el cuerpo de Karen, maniatado y con los pechos mutilados. Esto es lo que
ha llamado la atención de este acontecimiento, de este lamentable acontecimiento. Se trata de un acto con extrema violencia. La Fiscalía de Quintana Roo informó ya también vía Twitter que fue detenido el presunto feminicida, a quien estás viendo en pantalla, y también está investigando una posible agresión derivado de un conflicto, de un problema personal entre Karen y el victimario. Derivado de este hecho, en redes sociales han aparecido, como ya te mencionaba, otras denuncias de 2 mujeres desaparecidas e intentos de violación. El hijo de Karen escribió una carta a su mamá vía Facebook, la cual te comparto a continuación. Perdóname, mamá, perdóname por todas las veces que te hice enojar, perdóname por todas las veces que me porté mal, perdóname por todo lo malo que te hice y todos los corajes que te hice pasar. Perdóname por ser un mal hijo, entre otras muchas cosas. Conforme pasan las horas, crece la indignación por la muerte de Victoria cuando estaba siendo sometida por la policía de Tulum. También esto en el estado de Quintana Roo. Las protestas por abuso de poder y la exigencia de justicia han posicionado el mensaje en redes sociales de no murió, la mataron. Estás viendo en pantalla justo el momento del sometimiento de Victoria, en donde una mujer policía le pone el peso sobre la espalda hasta que Victoria pierde la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió previamente? ¿Por qué estaba la policía sometiendo a esta mujer? Existe únicamente hasta el momento reportes de medios locales que aseguran que vecinos denunciaron ante la policía la presencia de una mujer que estaba provocando, y lo cito textualmente, desorden público. Específicamente, la dirección que ofrecieron fue calle Faisán, esquina con avenida La Selva. Al lugar llegaron policías municipales y de tránsito. De hecho, en el video son identificados 2 vehículos. Una patrulla de la Policía Municipal con el número 9276 y otra patrulla de tránsito con el número 9267. Existen registros que muestran a una mujer policía, como ya viste ahorita la fotografía, sometiendo a la mujer acostada boca abajo, poniéndole las rodillas sobre la espalda. Ella grita para pedir ser liberada y otros policías ven lo ocurrido sin hacer nada más que ver hasta que la mujer fallece. Tras el hecho, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha informado que ya investiga este homicidio y que también está interrogando a los policías. De hecho, estás viendo el comunicado que emitió la Fiscalía Estatal, además de que forenses están investigando las causas del fallecimiento. Sí, se puede considerar que murió debido a la opresión, pero bueno, deberán ser peritos los que determinen exactamente cómo fue esa muerte para que se deslinden las responsabilidades correspondientes. La Comisión de Derechos Humanos también del Estado de Quintana Roo informó, y estás viendo en pantalla, que ya abrió una queja de oficio que implica evidentemente una indagatoria de los hechos. La CONAVIM, la Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia en contra de las Mujeres, exigió también una correcta investigación y castigo para los responsables, como también estás viendo el tweet en pantalla. Habitantes de Tulum convocaron para este mismo día, para este domingo 28 de marzo, a una manifestación a las 4 de la tarde para exigir justicia. Y además, el alcalde de Tulum emitió un mensaje asegurando que pues ya separó a los elementos del cargo, a los policías municipales, para que sean investigados. Esto es parte del mensaje que ofreció el alcalde de Tulum. Hago un llamado a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones, se determinen responsabilidades y se haga justicia. Como autoridad, nos sumamos al llamado de la sociedad civil, colectivos y asociaciones. No permitiremos estas situaciones en Tulum. Es inaceptable. Es mi prioridad que se llegue a las últimas consecuencias. Mientras la policía o policías municipales son investigados por este acontecimiento, hay otra gran incógnita en este municipio. En las últimas 3 noches, en este fin de semana, han sido registrados diversos incendios en comercios,
en diversas colonias, incluidos la zona centro de este municipio turístico. Incendios que le han adjudicado diversas causas, diversos orígenes, como por ejemplo cortocircuito o almacenamiento de pirotecnia. Sin embargo, que han llamado la atención en este municipio debido a que suman 3 noches consecutivas con incendios, noches madrugadas consecutivas, varias conflagraciones y pues la duda de qué es exactamente lo que está sucediendo. Y hay justo registros, videos que te voy a mostrar a continuación de lo que ha estado ocurriendo en Tulum en las últimas noches. Entre estos incendios registrados, por ejemplo, estuvo 2 que ocurrieron ayer 27 de marzo, 1:54 de la madrugada en la colonia Centro y también a las 10 de la noche en la colonia Maya. Algunos negocios con pérdidas totales, insisto, por diversas causas, según han dicho las autoridades, con 4 conflagraciones registradas y por un lado, comerciantes piden que la autoridad actúe ante este tipo de acontecimientos, pero por otro lado piden que se haga justicia hacia las autoridades que abusan en contra de los habitantes. En lo que todo coinciden es en la exigencia de que la autoridad haga su trabajo, pero que haga su trabajo bien. Justicia para Victoria y pues ojalá se resuelva todo lo que está ocurriendo en este bonito lugar, Tulum. Te comparto los videos, no olvides suscribirte y reventar el botón de like. Muchas gracias a los miembros por apoyar este proyecto y hacer posible estos videos. Nos vemos mañana con más información y veamos. En estos momentos, elementos del cuerpo de bomberos se encuentran laborando en la zona derivado a que se reportó un incendio en el interior de un comercio. Los bomberos no han llegado, ya sabes, son irresponsables. Vean cómo se van incendiando más. Entre vecinos están intentando apagar esto, pero pues los bomberos no se hacen responsables. Ya le marcamos y todo, pero no han llegado. Vean lo que hace la gente. El humo, estos vatos, los vecinos están tirando agua de palapa para que